Hola, buen día. Mi nombre es Yuletsi Valentina Barajas y hoy quiero presentar mi propuesta de ensayo titulada El deseo en lo cotidiano, el erotismo silencioso en Antineros de Tona Mercado. Este trabajo nace a partir de la actividad evaluativa del segundo momento de aprendizaje y busca analizar cómo la escritora argentina logra representar el erotismo no desde lo explícito o corporal, sino desde los gestos simples de la vida diaria. Me interesó porque el cuento transforma lo común, o sea, desde hacer la cama, preparar el café o mirar una habitación vacía, en acciones cargadas de deseo, memoria y emoción. En otras palabras, Mercado nos demuestra que el erotismo también puede habitar en la rutina y la intimidad silenciosa. El cuento de Antineros pertenece a la obra narrativa de Tuna Mercado, una autora que se caracteriza por su lenguaje poético y reflexivo. Y pues en esta historia una mujer recuerda a un amante ausente mientras que realiza acciones cotidianas. No hay como un encuentro físico, pero sí una fuerte presencia del deseo en la memoria. Y para desarrollar mi análisis, pues utilicé tres materiales de apoyo. El libro de escritores argentinas contemporáneas de Beatriz Salarzo, eh, contextos y fragmentos de discurso amoroso de Ronald Barthes y un artículo titulado Erotismo y memoria en la narrativa de Tuna Mercado. El estímulo que elegí para este trabajo es el que trata sobre los símbolos, las metáforas y las alegorías, como recursos para expresar un significado más profundo. Pues a partir de este estímulo definí mi tema como la cotidianidad, como los aspectos simbólicos del deseo y la memoria. Y en Antineros, pues los objetos comunes, una cama, una taza, la ventana, pues dejan de ser simples elementos decorativos y se convierten en símbolos de amor, en símbolos de recuerdo y en un deseo persistente. El ensayo es cómo convierte Tuna Mercado los objetos y acciones cotidianas en símbolos del deseo y la memoria en el cuento de Antineros. Y pues a partir de esta pregunta propongo la siguiente tesis. En Antineros, Tuna Mercado pues demuestra que el erotismo puede nacer en lo cotidiano, transformando pues los objetos comunes en símbolos del deseo y pues la memoria. Pero a través de un lenguaje pues sutil y metafórico. La autora también pues muestra que el amor y la sensualidad sobreviven en los gestos simples de la vida diaria. Bueno, mi primer argumento se basa en los ejemplos que aparecen en el cuento. Mercado presenta una narradora que vive pues en la soledad y el recuerdo, mientras que pues realiza tareas domésticas y pues la memoria del cuerpo amado que se hace presente. Y pues un ejemplo es cuando escribe el roce de las sábanas que tenía algo de piel. Esto nos muestra que lo erótico no necesita el contacto físico, sino que el deseo aparece en la textura de los objetos, en la rutina, en lo que aparece pues insignificante. Este detalle muestra cómo el espacio doméstico se convierte en un lugar simbólico del deseo y pues tender, tender la cama, abrir una ventana, preparar el desayuno, pues se transforma en actos íntimos cargados de significado. Y pues en ese sentido, Tuna Mercado logra erotizar la rutina, mostrando que el amor no solo se vive en los grandes momentos, sino que también en los silencios, en las repeticiones de la vida. El segundo argumento lo fundamento con una autoridad crítica, pues Beatriz Solarzo es su estudio de escritoras argentinas contemporáneas. Ella afirma que Tuna Mercado erotiza la memoria y la rutina desplazado del deseo del cuerpo a la palabra. Y pues esta afirmación respalda mi lectura del cuento, pues en Antineros el erotismo se expresa principalmente a través del lenguaje, o sea, no hay como una interacción física, sino una relación simbólica y emocional entre pues la narradora y el recuerdo de la otra persona.
El deseo se convierte en una presencia invisible, en algo que vive entre las palabras, los gestos y los pensamientos. Así que pues el cuento propone un tipo de erotismo más espiritual, más reflexivo, donde el cuerpo pues no desaparece, sino que se transforma en memoria, en palabras y en expresiones interiores. Bueno, finalmente, pues al comparar el cuento con el texto Fragmentados de un discurso amoroso de Ronald Baltres, se puede ver una relación importante, porque Baltres también plantea que pues el deseo vive en el lenguaje, en la espera y en la vocación del otro. Y en Antineros la narradora vive ese mismo proceso, pero el deseo no está en contacto, sino que pues evoca constante el pensamiento y la palabra. Por eso, pues los objetos cotidianos como la cama, las sábanas, el espejo, pues se convierten en símbolos de resistencia. Es una forma como de mantener viva la memoria y el vínculo emocional de quien ya no está. Pues en conclusión, considero que Antineros es un cuento profundamente poético que nos enseña que el erotismo no depende del cuerpo, sino de la sensibilidad y la memoria. Y puesto en el mercado convierte las acciones más simples en gestos llenos de deseo y convierte lo cotidiano en el refugio para el amor. Y pues el cuento nos invita también a mirar una vida diaria desde el otro lugar, o sea, a entender cómo como que cada gesto pequeño en un olor, un objeto, una palabra, pues puede haber una huella del deseo. Pero en mi lectura, pues el erotismo de Antineros es una provocación, sino una resistencia emocional, o sea, frente al olvido. Es una manera en la que pues el narrador mantiene viva su conexión pues con la otra persona a través del lenguaje y la memoria. Muchas gracias.